Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Permíteme un segundo nada más para que Leti pueda explicar al público qué sucedió en la mañanera hace algunos segundos o minutos. Eh, la secretaria de Gobernación anunció que finalmente se concretó la compraventa de Mexicana de Aviación y que, bueno, están en una reunión donde todos los extrabajadores están agradeciendo el tema al presidente, y también se anunció que está por concluir la compraventa de 3 inmuebles y un simulador de vuelo. Eso es en concreto lo que está sucediendo en estos momentos en Palacio Nacional. O sea, volará Mexicana Aviación. Sí. Bueno, te voy a decir una cosa. A ver, si la van a hacer regional y equivocadamente la pretenden hacer de bajo costo, ¿sí? El simulador no les va a servir. Que yo sepa, el simulador es para aviones de alto rango, o sea, no para ir de Oaxaca a Villahermosa, ¿me entiendes? O sea, Ujú. o de Oaxaca a Puerto Escondido, o sea, esas son regionales, ¿no? Que van así rapidito, viajes de rápido, me voy de Oaxaca a Yucatán o me voy de Yucatán a Quintana Roo o de Quintana Roo o de Cancún a Chetumal, o sea, esas es de las regionales, pero ahí no vuelan aviones grandes, hasta donde yo digo porque yo estuve en ese simulador. Bueno, me imagino que si no lo actualizaron fue ese simulador, y hasta donde yo sé no tiene simulaciones para vuelos, para naves pequeñas, pero bueno, vaya usted a saber. Muchas gracias, Leti. Ahorita nada más, bueno, pues más adelante sabremos, ¿verdad? Está el secretario Luis Crescencio Sandoval dando pues algunas explicaciones de lo que se... ¿Qué otra casa compró, verdad? ¿No? ¿O no? Eso Bueno, todavía, ¿no? Pues nada más bueno. veo aquí un avión, a menos de que haya comprado alguno. En una de esas ya amplió su rango de adquisitivo, sí, 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 bueno. Muchas gracias. Hoy no viste por ahí a su esposa, que es el que dice allá, 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 y el compre, y compre, y compre, y compre. Gracias, Leti. Gracias. Pablo, ¿cómo estás? Muy interesante. Vaya usted a saber que Pablo, además de las colaboraciones, me ilustra a lo largo de la semana con algunos despachos en WhatsApp en donde me habla específicamente del asunto de la distribución del ingreso y la pobreza. Es un asunto interesante que, por cierto, a ver si mañana nos puedes acompañar. Va a estar Saúl. ¿Saúl qué es? Bueno, ahorita me acuerdo. Vamos a analizar la entrevista que hoy desarrollaré con el responsable de Coneval, hablando de los datos de pobreza y pobreza extrema. Pues con mucho gusto, Eduardo. Buen día al auditorio. Muchas gracias. Desigualdad y pobreza, que no es lo mismo, ¿no? No, Eso es interesante. A ver, ¿por qué no es lo mismo? la desigualdad generalmente se mide a través de la diferencia de los niveles de ingreso. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, mucha gente con ingresos bajos, ¿sí? Y entonces no hay desigualdad, o mucha gente con ingresos altos y no hay desigualdad. La desigualdad es la diferencia entre los ingresos y se mide a Sí, través de un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Si sí, está ese coeficiente cerca de uno, quiere decir que hay muy pocas personas con muchos ingresos y muchas sin nada de ingreso. sí, Al revés, si está cerca de cero, quiere decir que todos reciben el mismo ingreso. ¿Sí? sí, Entonces, esa es la desigualdad en términos de ingreso. ¿Por qué en términos de ingreso? Porque es lo que se puede medir, ¿no? Obviamente la desigualdad es un concepto mucho más amplio, pero los economistas la medimos a través del ingreso porque es lo que sí se puede medir, a través de encuestas, por sistemas indirectos, en cuentas nacionales, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hizo INEGI, lo que dijo INEGI hace 2 semanas. La pobreza en México la medimos con un método que le llaman multifuncional.
básicamente es en dos dimensiones. La primera dimensión es que si tú tienes un ingreso por debajo de una línea de pobreza, eres pobre, por ingreso, por ingreso. Si tienes al menos una de las 6 carencias que Coneval mide, bueno, lo mide a través de la propia encuesta que hace INEGI en un módulo de carencias, entonces eres pobre por carencias, pero solamente eres pobre si simultáneamente cumple los dos requisitos. Estás por abajo de la línea de pobreza y tienes al menos una carencia. También hay un concepto de pobreza extrema. Pobreza extrema es que tienes que cumplir simultáneamente estar abajo de un nivel de ingresos Ingreso. de pobreza extrema, o sea, más abajo de la línea de pobreza moderada, sino ya que ni siquiera te alcanza para comer, poder consumir alimentos, esa es la Sí. pobreza extrema, y que además tienes 3 carencias. Si tú caes si simultáneamente tienes estas dos situaciones, estás en pobreza extrema. Y lo que INEGI nos va a explicar en unas 3 horas va a Sí. ser que la pobreza en México se redujo básicamente porque hubo menos gente que cayó abajo de esta línea de ingresos de pobreza, porque eso ya no lo dijo claramente la ENIC hace 2 semanas. Y también es muy probable que también hay personas que además de que superaron esa línea de pobreza, tampoco tienen carencias. Por eso es que es muy probable que la pobreza moderada se haya reducido en México. Y creo que también se redujo la pobreza extrema. Sí. Las dos creo que se redujeron. Algunos pobres extremos pasaron a la pobreza moderada, Moderada. ¿no? El punto es ver, ahora, estamos haciendo avances con esos datos, se producen esos datos de avance porque se ha tocado los puntos estructurales que producen la pobreza y la pobreza extrema, o están siendo ese fenómeno producto de una serie de cuestiones como la política social que distribuye dinero en las ventanillas de gratuidad y como un efecto secundario o marginal de las remesas en 5 millones de familias mexicanas. Creo que es lo que dices tú, porque como muchas decisiones se dan en el margen, ¿sí? Con que a mí me des una transferencia, un subsidio, puedo fácilmente pasar de un renglón a otro, ¿no? Sí, Pero también es cierto que ha habido un incremento al salario mínimo y sí. de un incremento del empleo, pero informal, ojo, lo que se ha incrementado más es el empleo informal, que ha permitido que la gente salte de la línea de pobreza, ¿no? Pero también hay una cosa que las estadísticas no nos dicen, ¿no? Que es que si yo estoy inscrito en el IMSS Bienestar, ¿no? Porque ahora pasamos de Seguro Popular, INSABI y ahora al IMSS Bienestar, ¿sí? Eso no garantiza que yo tenga realmente calidad en el servicio de salud, porque mucha gente dice, pues yo voy a seguir yendo al consultorio médico de la farmacia que ya puso el consultorio, ¿no? Porque ahí por lo menos sé que me pueden atender, ¿no? O pues tengo que comprar mi receta de medicina porque en el hospital público no la hay. Y si no continúo el tratamiento, pues no me voy a aliviar. Entonces, lo que también ha dicho la ENIC es que el gasto de salud 30, ¿no? ha subido fuertemente, o sea, tal vez mejoró un poquito respecto a 2020, pero sigue siendo muy alto. 30, creo que 30%. Está en 29%, vamos, pero Sí. vamos, el detalle del dato es lo de menos, ¿no? Sí. Y eso lo ves
en, pues en los periódicos, en la plática cotidiana con las personas, en el trato que de repente pues, reciben, en las protestas de los médicos. Hace 2 días la Ciudad de México tuvo una protesta muy fuerte porque los médicos que están adscritos en la Secretaría de Salud los van a pasar al IMSS Bienestar, pero con tabuladores de sueldos más bajos, Hijo. ¿no? No, hay muchas cosas que corregir, muchas cosas que atender. O sea, el que no haya una aspirina, ¿no? Ya no digamos una cajita de aspirina, no. Una aspirina no hay a un paciente del Seguro Social. Le tiene que decir la enfermera del Seguro Social a los familiares del paciente, cómprense una aspirina, porque aquí no hay. Entonces, yo creo que si no logramos dotar con recursos públicos al sistema de salud público, esto no va a mejorar. Y eso requiere una reforma fiscal. O Sí, sea, tenemos que romper eh, eh, los límites que da la austeridad. O sea, hay una política de austeridad que está castigando el sistema de salud y también el sistema educativo de una manera importante. bien. Ahora, Pablo, mañana lo comentamos, ¿no? Yo iba a comentar sale. otra cosa, que era la inflación. No, vamos a darle, este está, me parece que es el tema, y mañana ya con la entrevista, comentaremos la entrevista que tenemos, te explico cómo la tengo pensado, para que nos eches la mano mañana, ¿sí? Sí, mira, un comercial, hoy en el artículo que publico hoy en el Universal, Sí, explico esto de que son conceptos diferentes que a veces se confunden porque tienen cierta complementariedad, sí, pero la desigualdad y la pobreza no son lo mismo. Tú puedes tener, por ejemplo, un país como Estados Unidos terriblemente desigual, ¿no? Pero con poca pobreza. sí. Está muy bien y vale la pena hacer esa aclaración, me parece muy oportuna. Leeremos tu colaboración en el Universal y invitamos al público a leerla. Muchas gracias. No, te agradezco a ti. Gracias. Mañana, Claro que sí. gracias. Hacemos una pausa y